esa carta no, fue la primera que se escribió. Es más, no se escribieron los evangelios, ni fue Romanos ni Corintios, sino la primera carta fue primera carta a los tesalonicenses. Fue aproximadamente allá por el año 51 después de Cristo. Así que imaginen por favor que habían pasado ya unos 30 años o años que Jesús ya había ascendido y los cristianos habían seguido predicando el Evangelio, y después de predicar el Evangelio, los cristianos enseñaban la vida de Jesús, pero sin lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Esto. Así que al enseñar la vida de Jesús, ellos lo enseñaban de acuerdo a como lo habían oído, es decir, oralmente. Todo lo que tenía que ver con la vida de Jesús era por lo que habían oído. Ahora bien, quiero que me permitan y me pongan mucho su atención, porque si estamos hablando de la primera carta que se leía en la iglesia en Corinto, ahora lo que quiero decir, la pregunta es, bueno, si era la primera carta, ¿cómo era una reunión? ¿Se han preguntado? ¿Cómo era la reunión de los primeros cristianos? ¿Qué hacían los cristianos en el primer siglo? Cuando venían, ¿qué hacían? Usted y yo, por ejemplo, ya tenemos una idea más o menos. Quizá en todas las congregaciones variará por los cantos, variará por los horarios, por muchas cosas. Pero ustedes y yo ya estamos encuadrados, por decirlo de alguna manera, a una reunión. Es decir, usted sabe que si va a alguna congregación X, aquí o en otra ciudad, usted va a encontrar que hay un tiempo de alabanza, después hay un tiempo de avisos a lo mejor, después dicen, ahora vamos a recoger nuestras ofrendas, luego vamos a predicar la palabra, alguien nos la enseña, terminamos. Y al terminar, oramos dando gracias para que la iglesia se retire. Y más o menos ese sería el culto en una iglesia hoy, en el siglo XXI, en donde nosotros vamos. Variarán algunas cosas, variarán los cantos, variará la música, variará las formas, pero más o menos cerveza. Era eso. Es eso. Sin embargo, si usted iba a una iglesia en el primer siglo, o el segundo y hasta el tercero quizá, la primera cosa es que usted no iba a un edificio como este, o no había esos edificios suntuosos que conocemos como templos, sino iba a una casa donde se enseñaba la palabra. Era una casa que alguien había prestado y que prestaba su sala, prestaba donde ellos se reunían, y allí tenían esa reunión. Así que usted no iba a una reunión específica. Digo, a un templo. No había templos. Luego, ¿en qué horario se reunía? Usted iba a un horario, no decía, es que es los domingos a las 11 de la mañana. No había horarios. Porque recordará o sabrá que no había relojes para decir a las 11 inicia nuestra reunión. Y usted me dirá, ¿a poco sí había relojes de sol? Sí, pero los relojes de sol solo estaban en edificios públicos o en plazas públicas o en algunas casas que tenían esos relojes de sol. O sea, no todos se guiaban por un horario de 10, 11 de la mañana, 12, 1. No, sino se organizaban de acuerdo al tiempo más o menos y tenían calculado a cierta hora, aunque sí el día lo dividían en vigilias. Cada 3 horas había cambios de guardia y entonces la gente sabía que ya habían pasado 3 horas, que de 6 a 9 era la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y luego de 3 a 6 era la siguiente guardia, la cuarta guardia o la cuarta vigilia, y lo mismo pasaba en la noche, las vigilias de la noche. Era así como más o menos sabían los tiempos, porque no había relojes. Entonces, ¿cómo se reunían los cristianos? ¿Cómo les decían, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana? No, les decían, nos vemos en la segunda guardia, pero podían llegar entre 9 y 12 del día. No era un horario
específico, porque sus vidas las regía el campo o la ganadería. Así que una vez que se desocupaban de hacer sus trabajos, iban y se reunían poco a poco. Entonces no había un horario específico. Había, vuelvo a repetir, si había relojes de sol. ¿Sí conocen los relojes de sol? Bueno, ¿ustedes saben que en Tehuacán hay un reloj de sol? ¿Sí lo han visto? Ok. Los que no, para que vean el reloj de sol que tenemos en Tehuacán, creo que es desde 1600 y tantos, algo así, o casi 1700, está en la catedral de aquí de Tehuacán, en una de las columnas. Si ustedes van de frente está la catedral, en la última columna, la última que está pegada, no sé si es el dispensario o algo así, y esa columna hasta arriba van a observar una planchita de piedra y van a observar un alambrito. Bueno, ese es el reloj de sol que tenemos en Tehuacán y que antiguamente regía para los ciudadanos ver ese reloj para que iba marcando conforme a la inclinación del sol y se iba marcando la hora como una sombra que se marcaba en la piedra. Entonces no había forma de decir a las 10 en punto iniciamos. Así que yo estoy seguro que algunos de ustedes estarían felices allí porque no había horario. Así que ustedes llegarían a las 5 para terminar y ya. Estarían re felices si eran cristianos del primer siglo. O a lo mejor ustedes están queriendo regresar al primer siglo. Pero, ¿cómo empezaban? Bueno, el que iniciaba la reunión en esa casa se ponía al frente y empezaba a leer un rollo o las escrituras. La siguiente cosa que deseo explicar es que las escrituras que leían no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, si tenían acceso, si lo tenían, si tenían algún rollo, porque no era tan fácil que la gente tuviera un rollo como esto. Este es un rollo y es de pergamino, es de piel de animal, o sea, no es cartulina, ¿sí? Es de piel de animal. Y en aquellos tiempos no todos tenían acceso. O sea, no todos decían, vamos a la iglesia y tráete el rollo de Isaías y ahí se lo traían. No, no había. ¿Qué es lo que hacía? En la iglesia primitiva llegaban y en esa casa tenían, digamos, una de las cartas que habían recibido. Ahorita voy a explicar otra cosa. El que estaba al frente empezaba a leer. Y así, él podía empezar solito, sin gente. Y empezaba a leer, por ejemplo, voy a leer 1 Corintios 12. Y empezaba a leerlo en voz alta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos que como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y así seguía leyendo. Y podía tardar 1 hora el lector leyendo y la gente se iba reuniendo, iba llegando. Y podía tardar a veces 1 o 2 horas leyendo una parte de la escritura y la gente llegaba. ¿Cuándo terminaba? Cuando el lector consideraba que ya era la gente suficiente o que ya eran la iglesia suficiente, entonces terminaba. Aquí tendríamos un problema porque se nos acabaría el agua. Todo, en lo que yo me paso leyendo, yo leo Génesis, Éxodo, Levítico, y cuando ya esté terminando Apocalipsis, algunos de ustedes van llegando, ay, perdón, ¿no? Pues ya, que Dios les bendiga, ya terminé Apocalipsis, así, váyanse a su casa, ¿no? Entonces, algunos llegarían nada más al amén. Ahora, llegaba y se sentaba. Y entonces, alguien se paraba y explicaba algo de lo que habían leído, no todo, como si fuera la predicación que tenemos. Ahorita más o menos lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo es que pasaba todo esto? Miren, les explico rápido. Jesús nunca escribió ningún libro. Jesús nunca dejó una instrucción de cómo debían ser las reuniones.
La única ordenanza que Jesús dio es en Mateo 28:16, pero Él no la escribió. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa fue la ordenanza. Así que los discípulos obedecieron y empezaron a predicar sin Biblia. No llevaban Biblia y predicaban. Y cuando ya se reunían, empezaba la reunión en dos partes. La primera es la enseñanza de la palabra y la segunda era lo que hicimos hace ratito, la enseñanza de la mesa. En cuanto a la enseñanza de la palabra, repito, Jesús nunca dejó escrita alguna regla de cómo deberían de reunirse los cristianos. Por lo tanto, pronto empezó a haber problemas entre los cristianos y básicamente eran dos problemas. El problema número uno tenía que ver con la vida y la persona de Jesús. Porque algunos decían, es que Jesús dijo esto, otros no lo dijo. Y entonces empezaron a surgir algunas hipótesis o algunas historias que no eran reales sobre la vida de Jesús. Y entonces es allí que empieza a descomponerse un poco el evangelio, porque algunos empiezan a aceptar esas historias como verdaderas. Por eso por eso el escritor del evangelio de Lucas, que fue precisamente Lucas, que era un médico, en el capítulo 1, si ustedes me acompañan rápido de favor, en el capítulo 1, él expresa lo siguiente. Si trae su Biblia, acompáñeme para que vea por favor la inquietud que trae a Lucas y precisamente por qué él escribe este evangelio. El evangelio de Lucas lo escribe al parecer a un hombre llamado Teófilo. Bueno, sí, se llamaba Teófilo, pero al parecer este Teófilo era un personaje de la corte romana o era un personaje en la sociedad que tenía un cierto grado de reconocimiento con los romanos y que era en ese momento simpatizante del evangelio. Y entonces Lucas, queriendo hablar de la vida de Jesús, entonces se dedica a escribir el evangelio. Y vea por favor cómo es que surge el evangelio de Lucas. Dice Lucas en el versículo 1, puesto que ya muchos, ¿sí? Vaya entendiendo, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Y quiénes se las enseñaron esas cosas? Dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, los discípulos o los 12 apóstoles. Dice, ellos nos enseñaron esta historia. Pero esta historia que nosotros hemos aprendido, hay otros que han querido ponerle una enseñanza más. Pero esos no estuvieron con Jesús. Entonces, esos que estaban con algunas enseñanzas que no había dicho Jesús y que los discípulos o los 12 apóstoles o los 12 apóstoles, 11 pues hasta ahorita, no lo habían enseñado, entonces él se da la tarea, versículo siguiente, versículo 3 dice, me ha parecido también a mí después de haber, y vea por favor, investigado con diligencia. No se lo inventó. Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas, quizá como un cronista verdadero, lo que hizo es investigar con las personas que habían tenido contacto con esos apóstoles. Primero. Dos, había investigado con las personas, por ejemplo, parece que Lucas fue y buscó a María, la madre de Jesús, y le preguntó que le relatara cómo es que había nacido Jesús. Por eso es Lucas el que menciona diciendo que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cómo sabía Lucas eso? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo sabía? Porque se lo había dicho a Lucas, ¿me estoy explicando? Entonces Lucas se da de investigar todas las cosas desde su origen. Por eso el evangelio de Lucas empieza narrando también, después de narrando
el nacimiento de Juan Bautista, después la anunciación de Jesús. Narra también el encuentro que tiene la madre de Juan Bautista y María, cuando dice que llegó María a ver a Elizabeth y que en ese momento, estando encinta Elizabeth, ella sintió que saltó el bebé. Vuelvo a preguntar, ¿cómo supo Lucas que sintió eso? Porque investigó, todavía parecía que estaba viva María y Elizabeth. Entonces, esto primero que empieza a escribirse no fue por orden de Jesús, sino por dar una orden y una explicación de la doctrina y de lo que los cristianos estaban o necesitaban saber de la vida de Jesús. Entonces, fue así que entonces escribe Lucas. Pero ¿sabe hasta qué año más o menos escribió Lucas? Entre el año 60 y el 80, no hay una fecha exacta. Entre el año 60 y el 80 pudo haberse escrito el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Para dar orden, porque pues empezaban a circular rumores. Y entonces Lucas, preocupado por eso, dice, bueno, voy a investigar y te voy a decir, excelentísimo Teófilo, todas las cosas en orden. Y entonces es cuando escribe el Evangelio de Lucas. Ahora, nada más como un dato adicional, si ustedes me acompañan, por favor, a Hechos capítulo 1. Y quiero que observen que el mismo autor, Lucas, escribe otra historia, pero ahora ya cambia la forma en que se dirige al excelentísimo Teófilo. En Lucas 1:3 dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Estoy leyendo Lucas 1:3, dice, oh excelentísimo Teófilo. Le habla con un respeto, porque vuelvo a repetir, tenía una posición. Sin embargo, cuando escribe Hechos, Lucas, ahora fíjense por favor cómo Lucas y Hechos tienen una continuación. Versículo 1 de Hechos, ¿ya lo encontraron? Dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ya no le dice, oh excelentísimo Teófilo. Parece que ese excelentísimo Teófilo ya se convirtió. Afuera tú eres excelente, pero aquí entre nosotros eres un hermano más como cualquiera de nosotros. Entonces, él le escribe ahora a Teófilo, pero ya lo hace con una familiaridad, ya como hermano. Y le dice, en el primer tratado, ¿cuál sería el primer tratado? De acuerdo a lo que estoy explicando. Lucas, ¿de acuerdo? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, y ahora parece ser que ya Teófilo ya no ve las cosas por fuera, ya está dentro de. Oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, por los apóstoles que había escogido. Y sigue relatando, y de ahí empieza a relatar todo ahora el crecimiento de la iglesia, y cómo la iglesia, de ser solamente un movimiento, porque Jesús no vino y dijo, voy a fundar una religión. Jaló a 12 discípulos, les dio una orden y empezaron a predicar. Y estos empezaron a predicar y se empezaron a multiplicar. Al principio, esa multiplicación era un movimiento, no era religión. Esa multiplicación tenía que ver con un desprendimiento y llegaron a ser una secta de los judíos. De hecho, los judíos fueron los primeros que empezaron a perseguir a los cristianos porque hablaban del Hijo de Dios. Y para los judíos eso era un escándalo. Y hablaban del Mesías y los judíos decían es que el Mesías no pudo haber sido Jesús. Entonces, para ellos, los seguidores de Jesús eran una secta. Y esa secta fue creciendo hasta que se hizo un movimiento, pero ahora un movimiento ya universal, que traspasó las fronteras. No solo se quedó en Jerusalén, sino que fue Samaria, Judea y después hasta lo último de la tierra. Se fue extendiendo ese evangelio. Pero en la medida en que se iba extendiendo, entonces empezaron a ver los problemas. Primero les vuelvo a repetir sobre la vida de Jesús. Y la segunda cosa es esta. Los primeros cristianos que se convirtieron eran de origen judío. Así que estos cristianos de origen judío, ellos sí tenían una idea de la vida de
el pueblo de Israel. Sabían quién había sido Abraham, Isaac, Jacob. Y sabían quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ellos no había ningún problema porque ellos desde niños lo sabían en las sinagogas. Pero conforme se fue predicando el evangelio y extendiéndose, entonces se empezaron a anexar otras personas que no eran judías. Eran les llamaban gentiles. Eran personas que no descendían de Abraham. Podían ser de otras naciones y sin ser descendientes de Abraham. A estas personas les llamaban judíos. Entonces, gentiles. Estos gentiles no tenían idea de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, hubo la necesidad de que los judíos convertidos enseñaran a los gentiles primero la historia del Antiguo Testamento, hasta que ya la conociera, para poder llevarles después a Jesús. Luego, ya que conocieron la vida del pueblo de Israel, empezó a haber un conflicto. El primer conflicto era el siguiente. Paco era judío, yo era gentil. Entonces, él era judío y ya se había convertido al cristianismo, pero él llevaba todo el ritual o cumplía la ley del Antiguo Testamento, empezando con ser circuncidado, empezando también con que él no comía carne de puerco, no comía cangrejo, no comía camarón, porque eran animales que no se podían comer porque eran animales considerados inmundos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Paco me empieza a evangelizar y yo siendo gentil, entonces él me quiere obligar a mí a hacer las cosas de los judíos. Porque él decía, si tú no lo haces, no eres salvo. Entonces empieza un conflicto entre esa división de la iglesia, judíos y gentiles. Y entonces se convoca en ese tiempo a los primeros, a los apóstoles, a la primera reunión o el primer concilio ecuménico, y que se registra en Hechos capítulo 15. Por favor, acompáñeme rápido hacia allá. Quiero que me ponga atención, por favor, cómo es que se va desarrollando todo esto. Recuerde, el conflicto era de que no creían que los gentiles, que creían algunos judíos que los gentiles, para completar su salvación después de haber creído, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Entonces se convoca a los cristianos y especialmente a los apóstoles en Jerusalén. Hechos 15, versículo 6 y 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, fíjense, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron todos los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, fíjense que, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de los apóstoles, y hubo una gran discusión, discutieron. ¿Cuál era el problema? ¿Guardan la ley o no la guardan los gentiles? Y entonces dice, después de mucha discusión, entonces Pedro tomó la batuta y empieza a hablar de su experiencia que él había tenido, en el capítulo 12 en la registra, de cuando él va a la casa de un gentil llamado Cornelio. Y bueno, sigue toda la historia. Para no irnos mucho más lejos, ¿a qué conclusión llegan los primeros cristianos o este concilio? Hechos 15, versículo 28. ¿Cuál es la conclusión? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles. La iglesia que estaba presidida en la ciudad de Jerusalén. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, fíjense bien cuáles son. Dice en el siguiente versículo: así pues, 29. ¿Cuáles son las cosas que deberían de cumplir los gentiles? Dice, 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era esto sacrificado a los ídolos? Era cualquier comida vianda
que se había tomado literal y se había llevado y puesto en un altar para cierto ídolo. Eso es lo sacrificado en los ídolos, lo que se había tomado y se había llevado y había pasado días para ese ídolo. Entonces dice, eso no lo pueden hacer, no pueden comer eso que ya ha sido sacrificado. Luego dice que la siguiente cosa que no deberían hacer, dice el versículo 29, que también se abstengan de los ídolos y luego de sangre y de ahogado. Que no coman sangre y luego dice de ahogado. ¿Qué es ahogado? Bueno, ahogado es comer un animal que había muerto por asfixia o literal, sí, había caído en un pozo y se murió ahogado. Y su sangre se quedó en su cuerpo, es decir, no ha pasado por el proceso de desangramiento. Lo que tenía que hacer es tomar el animal, cortarle para que la sangre cayera y esa sangre no la podían comer. Pero ese animal tenía que pasar un tiempo para desangrarse y después poderse comer. Y dice, si algún animal había muerto por asfixia y no había pasado por ser desangrado, no lo van a comer. ¿Sí? Luego dice que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de comer algo que ha muerto ahogado, dice, y de fornicación. Las cuales cosas, si ustedes guarden, si os guardareis, bien haréis, y termina diciéndolo, pásenla bien. ¿Cuál era la carga? Nada más esa era. Entonces, aquí hacia donde quiero llevarles es a que empieza a ver la necesidad de entonces poner orden en la iglesia. Y la primera cosa es en este primer concilio. Luego, el apóstol Pablo, mientras va predicando en sus viajes misioneros, se da cuenta que esas misioncitas, esos grupitos de gente que va dejando, pues tenían la necesidad de que se les instruyera. ¿Quién les va a dirigir? ¿Cuáles son las características de los que van a dirigir? ¿Cuáles son las características de qué días se van a reunir? ¿Qué días no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no? Todo eso. Y entonces es cuando Pablo se da la tarea de escribir las cartas. Y entonces surge la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, aquí quiero que veamos lo siguiente. Acompáñenme rápido, de favor, a Nehemías capítulo 8. Porque quiero que veamos que siguen más o menos un orden de cómo tenían su reunión. En Nehemías capítulo 8, si ya lo encontraron, dice el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, que era un escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés. ¿Cuál era el libro de la ley de Moisés? Lo que nosotros conocemos como Pentateuco o la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque aquí dice que trajesen el libro de la ley, quiero aclararles lo siguiente. Hasta este momento, en el tiempo que está viviendo Nehemías, no se está refiriendo a algo como esto, libro. No había libros como tales. Fue hasta ya por el siglo II que los cristianos fueron ellos los que inventaron lo que nosotros conocemos como libro. O sea, los pergaminos, como eran muy difíciles de estar manejando, enrollar y luego guardarlo y luego perderlo, lo que entonces empezaron a hacer es ponerlo así y luego otra hoja y otra hoja. Y así entonces podían darle vuelta a este pergamino. Así esto se llama códice. Eran los libros y fueron los primeros cristianos, los cristianos los primeros que inventaron el libro. ¿Sí? Ahora, aunque aquí como dice libro, no imaginen por favor que era el Pentateuco como tal, sino eran los rollos que trajeron todos. Así que era muy incómodo estar trayendo todos los rollos de Génesis, de Éxodo, de Levítico, Números, de Deuteronomio, los 5 libros. Ahora, quiero que vean por favor que la gente le dice a Nehemías, léenos el libro de la ley. Estamos en Nehemías 8. Dice, versículo 12. Y el sacerdote Esdras trajo
la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde ¿a qué hora? Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo que estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, y empieza a decir algunos personajes. Luego Esdras, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras, versículo 6, Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y luego vea lo siguiente: los levitas, y empiezan a mencionar algunos: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Judías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora, lo que acabamos de leer es la forma más o menos que adoptaron los cristianos en cómo hacían la primera parte, que es el servicio de la palabra. ¿Cómo le hacía? A ver, Paco, hazme el favor de pararte aquí. Paco, él estaba ahí, él empezaba a leer. Recuerden que les decía que no había un horario para reunirse. Entonces Paco empezaba a leer y empezaba a leer. Lo que él leía, lo leía en voz alta. Ustedes iban llegando poco a poco. Pero luego, cuando él terminaba de leer, había alguien abajo, como estaba aquí en Nehemías. Ese que estaba abajo explicaba algo de lo que iba leyendo Paco. ¿Sí lo están viendo allí? Entonces, los demás sacerdotes daban a entender al pueblo. Todo lo que Paco leía, yo se los explicaba. Ahora, antes de que cierre tantito ahí, ahora, vean por favor, no te me vayas tantito. Ahora, antes de eso, él explicaba, y dice este pasaje que desde qué hora a qué hora empezó a leer Esdras. Desde el alba hasta qué hora. ¿Cuántas horas se les ocurre más o menos? 6. Okay. 6 de la mañana. Y todo el pueblo estuvo ¿cómo? Así como ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas horas? 6. Híjoles. Ahora, no había, ¿entienden? ¿Sí entienden, por favor? O sea, él solo leía, yo explicaba. Lo que dijo Paco es esto. Y luego había otra persona y lo volví a explicar, porque era toda la multitud. Todo casi mediodía, 6 horas, estuvo toda la gente atenta. Aquí tenemos que hacer circo, maroma y teatro para poder hacer que ustedes no se duerman en media hora. Porque de sí ya vienen dormidos, ¿no? O sea, hay algunos que de plano, sí, literal, yo sé que nada más vienen a eso, a dormir. Ajá, ya me los he fiscalizado. Nada más les falta decir, ¿sabes qué? Cuando predicas descanso bien sabroso. Porque es el único momento que no estoy escuchando a mi esposa. Entonces, el tiempo que están aquí, ustedes están felices ahí. Tú, ¿cómo descansé hoy? Fíjate que hasta me relajé. Ajá. Ahora, 6 horas solamente escuchando. Entienda. Y luego dice este pasaje que lo hacían de tal modo que querían poner el sentido para poder entender lo que se estaba leyendo. 6 horas. Déjenme decirles que uno de los problemas que se está teniendo en la sociedad hoy en día es, además de estar así, viviendo tan rápido, son pocos los que leen. Ahora, fíjense, lo que dice, cuando nosotros leemos en Romanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La razón es esta: no todos llevaban su rollo así. Ya llegamos, es que ahora el pastor va a predicar de Tesalonicenses y ya tengo la carta, aquí está. No,
solo llegaban a oír. ¿Me estoy explicando? Entonces, llegaban a oír y hay alguien que la explicaba. Pero tenía que ponerse todo el sentido porque no podían hacer anotaciones, no podían escribir en su Biblia. Ustedes y yo tenemos el privilegio tan grande de tener una Biblia y a veces la desaprovechamos. Tienen el privilegio de tener un cuadernillo para hacer notas y no lo hacemos. Ellos no lo tenían, porque además solamente él sabía leer. Muchos de los que estaban sentados no sabían leer. No sabían leer, mucho menos escribir, porque el arte de la escritura era eso, un arte. O sea, no es nada, sé leer, ¿sí? Ahora escríbelo, porque no había una gramática formal. Y ahorita voy a ponerles un ejemplo para esto, ¿de acuerdo? Entonces, no había una gramática formal. Entonces, así es lo que hacía. La iglesia del primer siglo, estaba el pastor Paco y empezaba a leer. Y empezaba a leer una parte. Hoy va a leer el capítulo 4 de Segunda a los Tesalonicenses. Ustedes no lo van a abrir porque él solamente tiene el rollo que llegó del apóstol Pablo. Entonces, lo va a leer, pero ya no estás leyendo, te lo estás aprendiendo de memoria. No, déjenme decirles por qué. Bueno, era un problema leerlo y déjenme decirles por qué. Hoy les decía que no había una gramática. Leer era un arte. ¿Por qué? Porque primero no había una gramática como para decir si era mayúscula o minúscula, si se estaba hablando de Dios o de dioses, o era una D minúscula. Luego, cuando se escribía, se escribía todo junto, no había espacio entre palabra y palabra. Luego, cuando se terminaba un renglón, si alcanzó 3 letras, pues está bien. Lo que tenían al siguiente, no había signos. Cuando ustedes sacaban un renglón y quieren seguir escribiendo lo demás, ¿qué tienen que hacer? Un guión y ponerse aquí, pero hay una regla para separar la palabra, ¿sí o no? Entonces, si yo les digo vamos a aplaudir y ustedes están poniendo A, P, ya no me alcanzó la L. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Se ponen el guión más largo y entonces le pueden aplaudir. Pero si les alcanza poner AP, ya la hicieron, pero no ponen guión, ni abajo. Entonces AP y en la siguiente línea pondrían L, U, D, I, R. Entonces, para leer era difícil. Esto es el capítulo 4 de Tesalonicenses, ¿sí? Y lo hicimos de tal manera que se pueda hacer así. ¿Lo lees? No, mejor ya te lo aprendiste. A ver, Vero. Vero es la que va a leer Tesalonicenses. Regáleme. Ok, a ver. Yo te lo detengo, empiézame a leer. Capítulo 4. No hay capítulo, ahorita les digo. Por lo demás, hermanos, os rogamos que exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis y de nosotros como nos conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque sabéis qué instrucciones os dimos para el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, que es apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, los gentiles que conocen a Dios, que ninguno agravéis ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Y como hemos dicho y testificado, pues nos llamamos un Dios de inmundicias, sino santificación. Así que ahora hasta ahí. Pregunto, ella está leyendo. ¿Cómo está? ¿Te cuesta trabajo? No mucho. Pero ¿sabes si te cuesta trabajo? Porque no le estás dando la entonación. ¿Le entendieron? Porque no
hay comas, no hay puntos, no sabe cuándo cambia la frase. Entonces, aunque pues, estamos repitiendo, leyendo así parejo, pero como no hay punto, quiero preguntar, ¿le entendieron así? Ahora, ¿ella tenía un problema? No. El problema era que no, así estaban las escrituras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ella no tenía un problema. Pero una buena lectora en el siglo I, o lector, sí tenía que darle la entonación para poner ustedes, darle el sentido a lo que está diciendo. Porque si ahora lo que ella dijo, yo se los pregunto, ustedes ¿qué entendieron de todo lo que acaba de leer? ¿Qué entendieron? ¿Qué qué? Que tengan una sola mujer, nada más. Luego, ¿qué más? Ahora, ¿sí me explico? Ahora, Vero, ¿te das cuenta que si tú lo ves así, sí tienes grandes problemas para poder leer? Ahora, esta está en unos 8 milímetros, pero regularmente era diferente. Ahora, pásale y ahorita sigo con... Ahora, cuando leían una parte, el que estaba allí, primero, era un problemota leer algo así. Porque como que dice, híjoles, no tiene, ¿dónde empiezo, dónde termino? Ahora, si yo le dijera, por favor, búscame en el versículo 11, en el capítulo 11, ¿lo encontrarías aquí? No, porque los capítulos se dividieron hasta el siglo XIII después de Cristo. Los versículos se hicieron hasta el siglo XV aproximadamente después de Cristo. ¿Cuál era la idea? De que si yo me perdía, yo podía dejarlo acá. Entonces, esta era una carta así se escribía. De tal manera que entonces era todo un arte cuando alguien leía y cuando alguien también enseñaba. Y una vez que leían una parte de las escrituras, el que estaba abajo enseñaba lo que había leído. Pero lo enseñaba de manera muy simple, llamémoslo así. No era una gran predicación. Porque ahora me salto a la segunda parte y después regreso con un cierre importante que quiero ver en Tesalonicenses. Una vez que leían y que la gente ponía todo el sentido de lo que estaban leyendo, entonces la segunda cosa era la cena, el servicio de la cena, lo que nosotros celebramos hace rato. Si usted llegó tarde, pues ya no pudo participar. Pero ¿qué era el servicio de la cena? Era comer pan y comer vino en memoria de Jesús. Y era tan importante la cena que por lo menos quienes participaban tenían que haber sido, 1, bautizados, y 2, por lo menos para ser bautizados tenían que pasar 2 o 3 años. ¿Cómo sabemos todo esto? Les voy a leer una porción. A los discípulos de los discípulos, es decir, a los discípulos de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Bartolomé, de Mateo, de todos esos discípulos, ellos tuvieron discípulos. A esos discípulos, esa segunda generación, se le conoce como los padres apostólicos. Y los padres apostólicos fueron la segunda generación después de los discípulos. Así que mucho de lo que ellos escribieron lo escucharon de la fuente más cercana que pudo haber estado con Jesús. A esos discípulos se les llamó padres apostólicos. Uno de ellos, algunos de ellos es Clemente de Alejandría, Policarpo de Esmirna, hay otro Ignacio de Antioquía. Esos eran conocidos como discípulos de los discípulos. Bernabé, aquel que llamó a Pablo, fue uno de los más cercanos, pero él no tuvo contacto con Jesús, pero sí tuvo contacto con los apóstoles. De hecho, hay una epístola que se conoce como la epístola de Bernabé, que él escribió y que no entró en lo que nosotros llamamos como canon. Pero hay una carta muy especial llamada la Didaché.
La Didache era una carta que se dice que fue escrita por los apóstoles. No está probado porque esa carta que fue escrita, que dice que es de la Didache, se escribió hasta a mediados del siglo segundo. Ya habían muerto todos los apóstoles. Pero quiero que vean, por favor, les voy a leer un poquito sobre esta Didache, las instrucciones para la cena del Señor. Dice, en cuanto a la acción de gracias eucarística, o sea, es decir, la Santa Cena, dad gracias de esta manera. ¿Cómo? Dice, primero, por lo que se refiere a la copa, tomar la copa, dice, tenían que expresar, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre jamás. Luego, por lo que respecta al pan partido, tenían que decir, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, por los siglos. Amén. Y me salto a otro capítulo que tiene que ver también con la cena. Y escuche por favor lo que pasaba, porque no era así de enchilame una gorda. La celebración en el día del Señor, dice, en el día del Señor, domingo, tenemos que entender, el primer día de la semana, dice, congréguense y partan el pan y den gracias, lo que hacemos. Confesando, ojo, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Esto era literal. A ese confesar no es decirles, a ver hermanos, vamos a ponernos a cuentas con Dios, tú sabes qué es lo que pasó en la semana. Tú sabes si anduviste de guarapeto toda la semana, ese es asunto tuyo. Tú ponte a cuentas con Dios. No, confesar sus pecados era literal. Paco se tenía que parar y decir a toda la asamblea, hermanos, esta semana caí en pecado. Anduve con la hermanita tal. Así. Ahora, eso era literal, ¿sí me explico? ¿Ustedes creen que lo haríamos? Si yo les digo, la próxima semana vamos a tener la cena del Señor, la vamos a hacer como lo hacían el primer siglo. ¿Cuántos vendrían? ¿Cuántos? Bueno, ahora les sigo leyendo. Dice, confesaos. Confiesen vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. 2, dice, y que ninguno tenga una disputa con su compañero y se una a la asamblea hasta que se haya reconciliado para que su sacrificio no sea mancillado. Dice, que ninguno tenga una disputa con algún hermano de la asamblea. Y si la tiene, no se puede unir. En otras palabras, es esto. Si supiera yo que, voy a usar otra vez a Paco, él me aguanta, él me aguanta. O sea, Paco en esta semana se agarró del moco con Israel, porque estaban ensayando y en el ensayo Israel le dijo que tocara un mi menor y tú agarraste y dices, no, pues es que yo escucho que es esta. Y de ahí se agarraron el moco. Y llegó el domingo. Yo o el líder tenía la responsabilidad de decirle, a ver, Paco e Israel, entre ustedes hay una disputa. Antes de tomar la cena del Señor, pónganse de acuerdo. Pídele perdón a él. Ahora, si él empezaba a decir, no, pero es que yo tuve la culpa, les puedo demostrar que no, porque... Por favor, Paco, Israel, sálgase y pélense allá. Aquí no es el momento para arreglar las cosas. ¿Sí me explico? O sea, otra vez, si hiciéramos así, ¿cuántos vendrían? Es más, me quedo sin iglesia. O estarían nada más cazando, ya terminó, ahora sí, ya entro. ¿No? Voy a depositar mi ofrenda, porque eso sí, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea,
Eso era parte. Ahora, ¿qué era lo que buscaban? ¿Recuerdan que uno de los temas de la iglesia de Tesalónica que se aborda mucho era el amor fraternal? No podemos ser iglesia si no hay amor. Así que tenemos que arreglar nuestras diferencias y eso es lo que buscaban. Así que si vas a participar de la cena, dice, en ese momento tú tienes que ponerte de acuerdo. Y si tú no eres capaz de ponerte de acuerdo, no puedes estar aquí. Y otra de las cosas muy importantes, quienes estaban en la asamblea podían durar 2 o 3 años antes de bautizarse y antes de tomar la cena del Señor. A esos que estaban como aprendices se les llamaba catecúmenos. Y ese periodo de 2 a 3 años se les llamaba catecumenado. Así que solamente para ser discípulo de Jesús o llevar dignamente el nombre de Jesús, yo tenía que pasar por un filtro casi de 2 a 3 años para llamarme realmente cristiano. Hoy en día a alguien, no solo eso, sino en 2 o 3 meses ya hasta pastores son. Y si un cristiano en aquellos tiempos pasaba un tiempo de un proceso hasta de 3 años, de repente nosotros casi, y tenemos a veces que decirlo con vergüenza, hemos diluido el evangelio. Casi cuando les decimos quién quiera recibir a Jesús, que por favor le vamos a regalar una paleta payaso y le vamos a dar una coca al final para que reciban a Jesús. ¿Quién quiere? No. Bueno, es más, no es una paleta payaso, van a ser 5 paletas payasos, 5 ancitos bien helados y una cocota bien sabrosa de 2 litros, no retornable. Bueno, entonces sí. ¿Sí me entiende? Parece que nosotros... Para los cristianos primitivos, el ser cristiano era un honor, era un privilegio. Ahora, quiero cerrar, por favor, nada más. Leía Vero, 2 Tesalonicenses 4. Y yo quiero nada más dejarles esto para cerrar con ustedes, el capítulo 4. Pero tiene que ver con una recomendación que el apóstol Pablo va. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que se les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, 1, que os améis unos a otros. Versículo 10. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pues os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué deberían de abundar? En el amor. Por eso dice en el segundo versículo, la primera cosa, ¿en qué debemos de abundar? En amor. La característica que nos debe reconocer como iglesia no es un título, no es un nombre que tengamos allá. Es más, tampoco una cruz que tengamos allá o que nos colguemos. Y no estoy diciendo que está malo. El problema es que el símbolo no me cambia. Que la cruz o el símbolo que yo tome no me va a cambiar nunca. Y ni va a cambiar a la gente eso. Lo que va a cambiar es primero Dios y en segundo lugar mi testimonio. Y cuando entre nosotros hay amor. Y por eso Pablo dice que la primera cosa que ellos deben hacer es procurar más y más acerca del amor fraternal. Entonces, la primera cosa, después de que leía la persona esa parte, el que estaba abajo explicaba. El apóstol Pablo nos recomienda amarnos más. La segunda cosa que nos recomienda el apóstol Pablo está en el versículo 11 y que tiene que ver con nosotros mismos, que procuren tener tranquilidad. Y la segunda cosa que tenemos que entender, que como cristianos estamos llamados es a eso. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Estamos acelerados. Y la realidad es esa. Lo que parecía que nos iba a dar más facilidad, la modernidad nos ha acelerado más. Somos personas multitareas, haciendo muchas cosas y terminamos no haciendo nada. Y vivimos en un mundo donde la mayor parte de enfermedades tiene su raíz en lo que los médicos le llaman estrés. Tu dolor de cabeza, tu dolor de espalda, tu problema de colitis, medio
centenar de enfermedades tiene que ver con no vivir tranquilos. Y quiero que vean, por favor, la segunda cosa, después de decirnos que nosotros debemos amarnos más. La segunda cosa dice en el versículo 11 que usted y yo debemos vivir tranquilamente. En otras palabras, literal podría traducirse de esto: pónganse la meta de vivir una vida tranquila. Estamos viviendo, a veces, no sé si les ha pasado, ya es viernes, y dices, ¿cómo se me fue la semana? Es más, hoy estamos cerrando el primer semestre del año, se nos fue el año. Ya ni siquiera para haber quitado nuestro arbolito de Navidad, ¿verdad? Porque pues ya lo tenemos que poner a la vuelta de unos cuantos meses. Ya tenemos que poner nuestro árbol de Navidad. Ya mejor para la otra, póngale una bolsa, guárdalo allí, ya cuando abra los ojos, quítale la bolsa y está allí su arbolito de Navidad. Porque vivimos una vida acelerada. Y el apóstol Pablo aquí le dice a la iglesia de Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, o sea, siempre ha habido este problema. Y aunque es que atrás la gente vivía más tranquila, no. O sea, era igual. Tenían otros problemas, pero vivían estresadas, queriendo vivir a un nivel que no tenían que vivir, y a veces eso nos destruye. Y por eso Pablo en el versículo 11 dice, vivan una vida tranquila, que procuren tener tranquilidad. La tercera cosa, y que tiene que ver con algo que es tan sencillo, dice, procuren tener tranquilidad y ocuparse ¿en qué? En vuestros negocios. En otras palabras, no andes de metiche. Tú tienes más problemas que solucionar que andar de metiche con otros negocios. Básicamente es eso. Ocúpense ustedes de su responsabilidad. Pero a veces queremos arreglar al mundo cuando ni siquiera nos hemos arreglado nosotros. Queremos estar atentos a lo que pasa. A veces sabemos más de todo. Supiste que la vecina, supiste que el vecino, supiste que fulano, supiste que sutano. Y estamos metiéndonos. Y Pablo dice en este pasaje, no solo que procuren tener tranquilidad, sino también ocúpense de sus negocios. Cada quien es responsable de ocuparse de sus negocios. En otras palabras, no se entrometan en las vidas ajenas. No sean metiches. Ahora, se lo está diciendo a cristianos de Tesalónica. ¿Podríamos ponerle el nombre a cristianos de Huerta del Rey? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Todo menos nosotros. Sí. Ocúpense de sus negocios. Ocúpense de su vida nada más. Ajá. ¿Han escuchado la frase, el que siembra vientos recoge tempestades? ¿Lo han escuchado? Y a veces nosotros estamos haciendo eso. Y nos espanta. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo la culpa? Porque tú sembraste tantos problemas. Te metiste en donde no tenías que meterte. Hiciste lo que no deberías de hacer, cuando tú deberías de poner orden primero en tu vida y en tu casa. Número 1, ámense más, dice Pablo a Tesalónica. Número 2, vivan tranquilos. 3, ocúpense solamente de sus responsabilidades. Porque andar en una vida de desorden te va a llevar a una vida ociosa. Y por eso termina en el versículo 11, dice, procuren tener tranquilidad, ocúpense de sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que nosotros les hemos mandado. Si ustedes me apuran nada más, aunque tiene que ver con un año después, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Vuelve Pablo a recordar. Parece que uno de los problemas que tenían los cristianos de Tesalónica era un problemita de ser metiches y flojos y ociosos. Ese era uno del talón de Aquiles de ellos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿cómo?
trabajando en nada, sino que intrometiéndose en lo ajeno. Cuando ustedes y yo andamos con una vida de ocio, estamos más pendientes de los demás que de nuestra propia vida. La gente, analicen por favor, analicen. La gente chismosa es la gente más ociosa, que no tiene nada que hacer. Pero la gente que tiene fijo su meta, trabajar, porque necesita no solo sostenerse a sí mismo, sino dice la Biblia, trabaje haciendo con sus manos para que tenga que compartir. El trabajo dignifica al hombre, no es una maldición. El trabajo es una bendición. Y no solo me dignifica, también me hace ser una persona responsable y madura. Pero cuando yo ando sin trabajo, ando de ocioso, y entonces, según Pablo dice, estoy entrometiéndome en lo ajeno. Me interesa más lo que los demás hacen. Ahora, esa era una forma de explicar de manera. Como no tenían que decir, ahora vayan a Isaías, ahora regresen a Mateo, ahora vayan a Jeremías. No podían. La explicación era así de sencilla como se las acabo de dar. El apóstol Pablo, después de lo que nos leyó la hermana Verónica, dice lo siguiente: uno, debemos amarnos más entre nosotros. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos recuerda es que nosotros debemos vivir una vida tranquila, decía el que estaba explicando. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo, aquel hombre que vino hace un año a compartirnos la palabra, la tercera cosa que nos dice es que nosotros no andemos metiéndonos en cosas ajenas, que nos ocupemos de nuestras responsabilidades. Y la cuarta cosa que Pablo nos recomienda en la carta que leyó la hermana Verónica es que nosotros trabajemos para poder compartir con el que tiene necesidad. Y esa era una reunión. Imagínense por favor esto tan sencillo. Hacía o hizo que los cristianos del primero y segundo siglo fueran extendiéndose. Una vida sencilla, una vida tranquila, una vida en la que no solo tenían tranquilidad con Dios, en la que buscaban no tener conflictos con los demás. Pero parece ser que hoy nos olvidamos de eso tan sencillo. Quiero rogarles que nos pongamos en pie. Si nosotros regresamos a esa sencillez de la palabra, y si le podemos decir, Dios, a veces mi cristianismo es tan complicado que yo me la estoy complicando. Pero si nosotros regresamos a buscar entre nosotros amarnos más. Dos, si nosotros empezamos a vivir una vida tranquila, a dejar cosas. Mire, hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Hay cosas que tenemos solamente que esperar en Dios y que aceptarla. Y decirle, Señor, con preocuparme más no voy a solucionar nada. Así que debo vivir una vida tranquila. Porque si yo no vivo esa vida tranquila, me estoy ocasionando un daño más a mí mismo. Y la cuarta cosa que decía, la tercera cosa, dice, además de vivir una vida tranquila, también ocúpense de sus negocios, ocúpate de tu vida. No de la vida del vecino, no de la vida del hermano de tal. O sea, ocúpate de tu vida. Porque si tú no te ocupas de tu vida, Satanás va a entrar y te va a dañar. Y sea una persona que produzca, que trabaje. El trabajo dignifica. Quiero rogarles que se pongan